Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios los sane, Dios los cuide en todo momento, y a todos aquellos que creen en su palabra verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, estoy aquí para una enseñanza más y espero que Él me ayude con ella, con esa enseñanza. Bueno, vamos a comenzar porque esto es muy cortito, de solamente 30 minutos o un poquito más o menos así. Así que comenzamos. Vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 4 me parece, déjenme le digo, es el capítulo 5, San Juan capítulo 5, y ustedes ya saben lo del paralítico que sanó el Señor en el pozo de Siloé. Dice en el verso 6, capítulo 5, verso 6 del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús lo vio acostado, al paralítico, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, o sea, y camina. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y caminó. Y era día, dice allí, y anduvo, o sea, caminó. Y era día de reposo aquel día, o sea, sábado. Entonces, verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. O sea, porque lo vieron llevando el lecho, camita, petate, donde él estaba tirado. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y camina. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y camina? Y el que había sido sanado, verso 13, el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, así que no lo vio por ahí más. Después lo encontró Jesús en el templo, le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió a ellos, a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto, o sea, de cierto, de verdad les digo,
no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que ustedes se maravillen, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, o sea, a los que le da la gana, les da vida. A los que Él quiere o le da la gana darles vida, les da vida. Para que se entienda eso. No a los que quiere de querer, de eso, de amor, no. 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Dio al Hijo, es lo mismo. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. O sea, la misma cosa. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nomás les faltó decir, la palabra que les hablo no es mía, como lo dice en otra parte, sino del que me envió, de mi Padre. Y dice, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De verdad les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Allí todavía no resucitaba Lázaro, y Lázaro ya estaba en un sepulcro. Vean. Y ellos se maravillaron de eso. Bueno, se asustaron también, así que más procuraban matarlo. Lo que el Señor aquí nos dice es que a ti, a mí, a los que creemos en Dios, a los que verdaderamente creemos, estamos libres de juicio. Porque quien nos liberó del juicio, o nos libera del juicio, fue nuestro Señor Jesús. Yo llamaría este estudio o esta enseñanza único. Único es algo raro. El título mismo es raro, porque único significa muchas cosas. Es por decir, un objeto único quiere decir que no hay más objetos que ese. Una perla única quiere decir que no hay ni una perla igual a esa. Un cinto único quiere decir que no existe un cinto igual a ese. Un muñequito único quiere decir que no existe otro muñequito igual a ese en todo el mundo, en ninguna parte. Bueno, único comienza con Dios, el único Dios. Solamente hay uno, no hay otro igual a Él. Y este Dios nuestro es único. Por eso Él dice, no hay otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios. Y luego le dice a Moisés, no te harás figura de nada, ni de animal, ni de hombre, ni de bestia, ni de nada. No te harás dioses ajenos. ¿Ajenos por qué? Porque no son dioses. Yo soy único.
No hay Dios fuera de mí. Es único. Es el único Dios que tiene la potestad de 7 espíritus en sí mismo, como justicia, sabiduría, vida, santidad, etcétera, etcétera. Son 7. Yo creo que Él en sí es único. Yo creo que Él decidió hacerse un cuerpo único antes de que nada fuera. En el principio Él fue el Verbo. Antes del principio Él solo era Dios, era único. Pero luego, cuando Él dejó salir el Verbo, o dejó salir su palabra, eso creó un algo, una luz. De hecho, la primera palabra que se lee es: Dios dijo, hágase la luz. Me parece que así es. Entonces, cuando Dios dijo, hágase la luz, fue la luz. Y esta luz se acumuló en un cuerpo. Esto es como hizo Dios a Adán, hizo al Señor Jesús allá en los cielos, que no es lo mismo, pero se parece. Pero Dios formó un cuerpo único para Él poder vivir en ese cuerpo. Y es llamado el ángel de Jehová. Muchas veces he explicado que un ángel es una presencia. No importa qué figura tenga, es una presencia. Entonces, si decimos que Satanás es un ángel, es que Satanás es una presencia. Ahora, no es necesariamente que esté aquí o que esté allá o que esto, que el otro, que no. Es una presencia, es un espíritu. Luego, al hacer esa presencia de Dios, ese cuerpo de luz inaccesible, por decirlo así, porque dice que Dios es luz inaccesible. Entonces, su esencia entra en ese cuerpo, ángel de Jehová, en ese ángel de Jehová. Y a través de eso, Él comienza la creación. Porque en Él fuimos todos, dice la Escritura. Nosotros no salimos directamente como que Dios habló, sean los hombres, sea esto, sea lo otro. No, Dios habló a través del ángel, a través de su Hijo. Por eso dice el Señor Jesús que el Padre le dio al Hijo toda la autoridad, todo el juicio. Y luego, cuando termina y resucita, Él dice a los apóstoles: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora Él es Dios hombre o Dios humano. Pero a pesar de que es Dios humano, Él tiene que volver a las alturas, a su lugar. Sí, ahora, pero ya nuevamente es ese cuerpo mortal, fue vestido con el ángel de Jehová. Por eso es resucitado y se vuelve inmortal. De allí en adelante ya no se le puede dañar en nada, ni se le puede, ¿cómo le diría? No lo pueden matar otra vez, para que me entiendan. Él es el Todopoderoso. De allí en adelante es la unión, carne, ángel y esencia. Esas 3 cosas que somos nosotros: carne, alma y esencia. Y de allí, el único vuelve a unirse en un único Dios. Así que cuando alabamos al Señor Jesucristo, estamos alabando al Padre. Vea, acabamos de leerlo eso ahorita. Dice, a ver si se entiende claro. Dice acá: al que no ama, al que no alaba al Hijo, no alaba al Padre. El que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Sí, estábamos ahorita leyendo eso.
porque los judíos lo querían matar. Mi padre trabaja, yo trabajo. Entonces lo querían matar porque decía que Dios era su padre. Y luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que ustedes se maravillen, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí lo tiene usted. Para que todos honren al Hijo. Ve, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ve? Así que, dice, de cierto, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, o sea, cree la palabra de Dios que está en mí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, porque Él dijo, yo los resucitaré en el día postrero. ¿Ve usted? Y resurrección es como la resurrección de Cristo, nuestro Señor, para los que estemos en el sepulcro, porque Él dice que Él hablará, el Hijo hablará y los muertos escucharán su voz. O sea, aquellos que estemos en el sepulcro, en el día postrero, el único, porque ya es el único Dios verdadero, o sea, antes lo fue, pero Él se despojó a sí mismo de su gloria, de ser el Dios eterno, para entrar en un cuerpo de un ángel que también era eterno. Y luego se despojó de sí mismo allí para venir a habitar en nosotros. Primero en los profetas, pequeñas luces de Dios en los profetas, pequeñas luces de Dios en Moisés, en cada profeta. Ve, pequeñas luces de Dios en cada juez de la nación, no de estos jueces que tenemos ahora, no, en cada juez del pueblo de Israel, después de los profetas, o antes de los profetas, o sea, después de Moisés y Josué. Entonces comienza el tiempo de los profetas, que ya viene Samuel, y luego ya viene el que sigue, luego el que sigue, luego el que sigue, luego vienen reyes. Entonces, después de Samuel siguen reyes, pero los profetas continúan hasta que llega, porque es Samuel y luego un rey. Primer rey no es profeta, el segundo rey, un rey conforme al corazón de Dios, no solamente es rey, también es profeta. ¿Ve usted? Pero no profeta al estilo de que fue Samuel, ni al estilo de que fue, ¿cómo se llamaba el profeta del tiempo de David, que va y le dice la parábola de el hombre que tenía muchas ovejas, pero fue y se robó una del vecino, la única que tenía, y la mató para hacerle fiesta a un invitado? Y luego David le pregunta, ¿qué merece ese hombre? Y él mismo dice, la muerte. Dice, tú has dictado la propia sentencia, porque ese eres tú, que le robó la mujer a una persona. ¿Ves? Él teniendo muchas mujeres. Y no solo se la robó, sino que mandó que mataran no que lo mataran así abiertamente, pero que lo dejaran solo adelante de la guerra para que muriera. ¿Por qué? Porque él quería casarse con la mujer de ese hombre. Ahora, por eso digo, era menor todavía que ese profeta, porque era el profeta de ese tiempo. No me acuerdo si se llamaba Natán, Jonathan, no me acuerdo, la verdad. Ahorita en este momento no me acuerdo. Bueno, el asunto fue ese, que ese profeta la regó, pero de todas maneras Dios estuvo en cierta parte en David, en cierta parte en el profeta mayor, vamos a decirlo así, de ese tiempo. Luego Dios siguió en los profetas hasta que Él mismo formó
a su Hijo de carne. Esto es a Jesús. Ven, Jesús siempre reconoció a Dios como su Padre, no a José, porque José no era su padre, sino Dios. Y no al padre ese viejito que se imaginan las religiones, como ese viejito canoso sentado allá arriba solo. No. Su padre era el Espíritu Santo. Claramente dice la Biblia, el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo te hará sombra y tendrás un hijo. Ve. Y para los que no entienden eso, hacer sombra es lo que se le denominaba o se le denomina, todavía no lo sé. No lo sé si todavía tienen esa costumbre en los pueblos antiguos. Ándele, vaya y hágale sombra a su mujer para ver si puede tener un hijo. Era como eso. Ve, el tener relación con la mujer para embarazarla. Oiga, présteme su toro, su caballo para que le haga sombra a mi yegua. Está bien, eso significaba hacer sombra. Pero en este caso pues era natural, era un embarazo natural. Pero ¿cómo es natural un embarazo del Espíritu Santo a una mujer? Puesto que ni son de la misma sangre, ni son de la misma estructura, y siendo Dios, pues no podía hacer eso. No sé si me entiendan ustedes, que yo creo que sí. Entonces voy a tratar de explicar esto más conciso, pero luego, no en este momento. Entonces el Señor Jesús siempre dijo que su Padre era Dios. Y si el Espíritu Santo fue el que lo formó en el vientre de María, ¿quién era su Padre? Claramente Dios. Entonces decía yo que, por si acaso me perdí un poquito, que el Padre que lo formó, entonces fue el Espíritu Santo. Él fue el que lo formó en el vientre de María. Digamos, pero, ¿y cómo lo formó? Bueno, si Dios pudo crear un universo, pues Dios pudo crear todas las células para poder hacer la semilla del hombre y la parte de la mujer, ese complemento que pone la mujer y ese complemento que pone el hombre, para hacerlo, no solo hacerlos, crearlos así con las células así, él pudo haber hecho el componente completo. Esto es en la parte de la mujer y la parte del hombre dentro ya de la parte de la mujer. Sí, eso se llamaría inviolabilidad del asunto. De manera que eso engendró, o sea, eso comenzó a crecer y todo por las células mismas, con el cromosoma o con o con los genes, pues, creados por Dios. Que alguien pudiera decir, pero si Jesús tenía el ADN de María, él tenía que tener el ADN de María. Tenía que tener parte del ADN de la nación judía. Si usted me dice, pero si él tenía el ADN de la nación judía, porque él era descendiente de Judá. Ah, pero ¿cómo es descendiente de Judá si su papá no era José?
Bueno, ¿y a poco Dios no conoce el ADN de José o no conocía el ADN de José o de cualquier otro judío? Pues claro que lo conocía. Ven, así que Dios con el ADN de esa tribu crea aquel cuerpo, lo hace aquel cuerpo con el ADN de un óvulo de María, un óvulo de la mujer, óvulo, huevito, vamos a decirlo así, de la mujer, para que tenga el ADN de la tribu de Judá. Y luego lo otro dentro, que también tuviera el ADN de la tribu de Judá. ¿A poco Dios no puede hacer eso? Si puede hacer un universo, hizo un universo. Donde vivimos es un universo. Esta es la prueba tangible. Aquí donde nosotros vivimos, donde usted vive, donde todos estamos, es la prueba tangible de que Dios puede hacer lo que sea. Porque Dios es único. No hay nadie que pueda hacer lo que sea excepto Dios. Y hoy el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, puede hacer lo que sea. Igual como lo hizo en el principio. Él puede hacer otro universo, claro que puede. Él puede hacer alguna cosa nueva, claro que puede. Él puede hacer otra tierra igual a esta, claro que puede. Él puede quitar esta tierra, desaparecerla y luego crear una tierra nueva en este mismo lugar donde transita esta tierra alrededor del sol, claro que puede. ¿Y nosotros dónde quedamos? Bueno, ¿no nos puede transportar a un cuerpo igual al que tenemos ahora? Sí, claro que puede. Porque hay uno igual a este que tenemos ahora esperándonos en los cielos. Claro, es muy superior a este cuerpo, pero está. Entonces dijéramos, no, pero él va a perder la fisonomía, va a perder esto. Para Dios no se le pierde nada. A Dios no se le pierde nada. A Dios no se le esconde nada. Él tiene todo controlado, vamos a decir así. Y no es un control. La verdad es que no es un control, pero Él sabe todo, y al saber todo, puedes controlar lo que no te convenga o lo que está mal. Es así de sencillo. Ve, dejar un pueblo en plena libertad, digamos una familia en plena libertad, pero en esa familia nace una persona rebelde. Y luego nosotros le damos la libre decisión, como Dios nos la dio a nosotros, para que Él sea único. De otra manera Él no puede ser único. Porque Dios quería eso, que nosotros fuéramos dioses. Y un Dios no puede ser Dios si no tiene libre decisión. Yo creo que me entienden eso. Ahora, por decisión, por mi propia decisión, yo me puedo sujetar a la disciplina de Dios. Lo hago, en realidad lo hago. No lo hago de mala gana. Lo hago de todo mi corazón. Me sujeto. Me sujeto a Dios. Lo que Él haga para mí está bien. Lo que Él diga para mí está bien. Lo que Él me mande a hacer, yo lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer renegando. Simplemente lo voy a hacer. ¿Ve? Voluntariamente. Pero si me diera la gana, como dijo Pablo, todo lo puedo. O sea, puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. ¿Ve? Entonces no todo es bueno. Entonces, si yo tengo la libre decisión de hacer lo bueno, voy a hacer lo bueno. Si un día de pronto digo, no, yo no me voy a sujetar a eso porque así no me siento libre, no soy libre. La verdad es que el solo hecho de que Dios nos haya dado libertad de pensamiento y razonamiento, nosotros escogemos. Nosotros podemos escoger, pero si razonamos una cosa y por causa de esa razón se pierde la justicia o perdemos el hilo, entonces esa razón nos lleva a perdición. Aunque parezca la pura verdad, no es la verdad, porque es un razonamiento con el cual podemos
estar llamando a Dios tirano, como que Dios a fuerza nos tiene aquí, a fuerza nos hace hacer las cosas. No, no es así, no es así. Dios nos dejó libres para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. ¿Ve? Él solamente nos enseña la mejor manera de vivir. ¿Para qué? Para que no hagamos aquello que se hizo en el principio, porque en el principio todo estaba bien, excepto que Caín mató a su hermano y ahí se rompe todo, excepto que Eva, en lugar de guardarse para Adán, pues no lo hizo, pues se metió con una cosa rara. No era una cosa rara, era un hombre como nosotros, pero con esa maldad que se nos pegó a nosotros. Y usted puede decir que esto no es cierto, pero fíjese como sí, y eso se lo puedo probar. Un hijo de un hombre bélico se convierte en bélico, peleonero. Un hijo de un arrogante se hace arrogante, porque el espíritu se pega. Ve, el espíritu se pega. Ya hay espíritus que dominan naciones completas. Por ejemplo, y esto no lo estoy diciendo a tanteo, lo estoy diciendo con verdad, porque hay un ángel para cada nación. Y esto lo dice en el libro de Daniel. Daniel, cuando viene a traerle la buena nueva Gabriel, cuando viene a traerle la buena nueva a Daniel en Babilonia, le dice a Daniel: desde que te propusiste ponerte en oración, hacer tu petición, a ayunar y a orar, me fue dada la orden de venir a traerte la revelación esta de esto, a traerte esta revelación. Dice, mas el ángel, ¿de quién? ¿De Babilonia? Mas el ángel de Persia, que ya no estaba Nabucodonosor como rey, ya era la nación persa la que dominaba Babilonia. Dice, mas el ángel de Persia se me opuso en el camino, y duré luchando con él 21 días, hasta que llegó Miguel, y él se quedó luchando con él, y yo vine a traerte la noticia. Esto le demuestra a usted que cada nación tiene un ángel, un espíritu que guarda esa nación, o lo cuida o lo hace malvado, depende de qué tipo de nación es, cómo son sus habitantes. Y si dijéramos así, bueno, a Estados Unidos llegó un barco con prisioneros de Inglaterra. Esa es la versión oficial. Eran colonos. Los colonos llegaron después. Primero eran puros maleantes que ya no querían allá en Inglaterra, y los mandaron para acá. Y ahí vinieron y los soltaron. Ahí nomás tras lomita. Dicen así. Entonces, ya que estos estaban más o menos prosperados, llegó un barco a dejarles alimentos, etcétera, y lo dijeron: no, hombre, aquellos están rete bien allá. Y los colonos que se vinieron, como eran perseguidos porque eran un cristianismo fuera del católico, ya eran de los luteranos, anabaptistas, no sé qué tipo de pero ya eran religiosos, pues, de otra religión, de los de Wesley, no sé de qué padre de la iglesia serían, si de los de Lutero o de los de Wesley. Yo no, se me hace que eran del tiempo de Lutero. Entonces, esos luteranos o esos anabaptistas o bautistas, esos fueron los colonos que se vinieron en barcos para acá, porque ya estaban siendo perseguidos por los gobiernos. Y bueno, ellos empezaron a colonizar acá. Luego los religiosos se vuelven más malvados que los malandros de los asesinos y todo eso.
y comienzan el asunto belicista, nomás se sienten una nación fuerte, se alían con los franceses que son más o menos lo mismo, y así hacen su unión belicosa. Luego acá nosotros también, y parte de allá también, los españoles. No tengo nada contra los pueblos, individualmente contra ellos no. Es contra los fundadores, porque los fundadores agarraron mañas muy feas. Ve, si nosotros hacemos fraudes, es porque nos defraudaron y nos enseñaron a defraudar. Y todas esas malas mañas, el fingimiento y todas esas cosas, nosotros no las aprendimos acá los mexicanos. Los mexicanos, nuestros ancestros mexicanos, no hacían teatro. Ve, ellos no hacían teatro, no se burlaban de nadie. Eran otra cosa, era una convivencia mucho más sana. No teníamos enfermedades acá, sí se moría gente porque los mataban los jaguares o qué sé yo, por esas cosas. Entre ellos también tenían sus guerras floridas, pero eran como festejos, vaya, para adoración de sus dioses. Pero convivían en las tribus. Sí, unos eran más bélicos que otros, pero no eran hipócritas, no eran de ese tipo de cosas. Pero de todas maneras todos salimos embarrados por el solo hecho de un único como Dios, no, un único como Satanás, porque Satanás es único. Ahora, yo enseñaba el otro día, domingo pasado, que Dios es el todo. Y si existe el mal, era parte de Dios, pero Dios se quiso deshacer de eso. Sí, era parte de Dios. Porque Dios es justo y la justicia no siempre es bondadosa. La justicia a veces es mala. Se usa para ambas cosas. Solamente es algo que rasga el pastel por la mitad. Justicia. Ve, y lo mismo daña que ayuda. Entonces, un hombre justo hoy se le llama un hombre bueno, un hombre bondadoso, un hombre que no le gusta que alguien abuse de los demás. A eso se le llama un hombre justo. Pero al que le gusta hacer daño y todo eso, es un injusto, ¿ven? O sea, está fuera de la justicia de Dios, de eso se trata. Pero está dentro de la justicia de Satanás. A ver si me entienden eso, ojalá que sí. Entonces, si nosotros vemos, pero ya no es único, porque tiene su contraparte. Pero Dios en sí solo, cuando Él, antes de hacer cualquier cosa, de ahí Él es único. Y hoy Él es único, porque al apartar el mal y condenarlo, ya eso no lo tiene Él. Así que es único. Y es uno solo. No son 3, no son 4, no son 5, no son 7. Es uno solo. Los otros 6, aparte del Eterno, son divisiones de Dios, se puede decir así, cualidades de Dios, las cuales Él expresa, como la sabiduría, como la vida, que es la eternidad, como el poder, todas esas cosas, cada una de las cosas donde decimos Dios omnisciente porque sabe todo, Dios omnipresente porque está en todas partes, Dios poderoso porque tiene todo el poder, Dios viviente porque vive para siempre, porque es eterno, y así vamos checando los 7 espíritus de Dios, y Él los envió a toda la tierra, según en Apocalipsis, me parece el capítulo 4 o 5, dice allí claramente, cuando Juan ve al Cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos,
Y dice los ojos, le dice alguien a Juan, no sé si un anciano o un ángel, me parece que es un ángel. Dice, los 7 ojos que has visto son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, lo cual también significa las 7 lámparas que están delante de él. ¿Ve? Son 7 atributos de Dios, 7 espíritus. Bien, pero Él es único. Y Él quiere que usted sea único también. Que no haya alguien igual a usted. Porque aunque estemos todos juntos aquí en la tierra, que no estamos tan juntos, pero estamos juntos. Pero un día estaremos allá y seremos como uno solo. Y esa es la gloria de Dios, de que pueda unirnos a todos voluntariamente en uno solo, para que Él pueda hacer descender su espíritu de poder en nosotros. Ve, ¿qué fue lo que sucedió en el aposento alto? Ve, estaban todos unánimes. Ve, todos estaban unánimes, todos estaban unidos como uno solo, pensando lo mismo, orando lo mismo, pidiendo lo mismo, queriendo lo mismo. Y en eso fue cuando se oyó el ruido de la venida del Espíritu y cómo ellos recibieron el poder. Como sabemos que lo recibieron porque aparecieron llamitas de fuego como señal sobre sus cabezas, señal de que tenían poder de parte de Dios. Y dije el domingo pasado, no sé si ustedes lo vieron o no lo vieron, pero lo dije, la semejanza del monte Oreb, o del monte donde estaba la zarza que ardía pero no se quemaba, que la zarza es un árbol. Y si vamos a la no me gusta decir etimología, si vamos a las comparaciones o símbolos, como los profetas, como Juan el Bautista, que dijo, ya la hacha está a la raíz de los árboles. Él no estaba haciendo referencia a árboles naturales, estaba haciendo referencia a los hombres. Ve, Jesús fue colgado por causa nuestra, por buenos y malos, por eso hay un palo o un poste derecho y el otro atravesado. A ver si me entendió eso. Es un símbolo, todos son símbolos. Entonces allí tiene usted al árbol representando a los que estaban en el monte Oreb, el aposento alto, y allí tiene usted el árbol, las personas que estaban allí. Y allí tiene usted la llama que no consume, que no quema, que no termina con eso, que no consume. Ven, y allí ellos recibieron una llamita que estaba sobre su cabeza, no en su cabeza, sobre su cabeza. No los quemaba. Ve, ninguno de ellos se quemó, pero recibieron poder de lo alto. Cuando estaban ahí estaban todos miedosos, ni se querían asomar, ni siquiera abrir la puerta, porque sabían que eso era, si los descubrían los mataban los romanos. No solamente los romanos, los judíos. Entonces ellos no se asomaban, tenían mucho miedo. Pero cuando pasó eso, se acabó el miedo. Recibieron poder de lo alto. Leímos ahorita que Jesús no bautizaba, no sé si lo leímos, porque dice aquí, dice, de cierto les digo, en el verso 25, de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. ¿Ve? Cuando Él venga, Él hablará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo, que dé vida, ve, y también autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Ahí lo tiene usted. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, o sea, serán condenados. Pero van a ser resucitados, pero para condenarlos al infierno. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ven? Si dice luego, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Así que cuando viene alguien y le dice a usted, hermano, yo soy apóstol y esto y lo otro, no le crea. Está dando testimonio de sí mismo. Un apóstol no grita, no sale gritando, aquí estoy, yo soy esto, yo soy lo otro. No. Yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. No les crean. A mí Dios me habló, a mí Dios me dijo. No crea eso. Ya cuando alguien le diga, por ejemplo, cuídese mucho porque mañana va a haber un choque frente a su casa, esto y lo otro, no salga a tales horas más o menos. Y usted al siguiente día ve el choque, se va a acordar de lo que se le dijo. Y usted dice, qué bueno, iba a salir, pero me acordé de eso y no salí, qué bueno. ¿Y cómo lo supo el hermano? ¿Y cómo lo supo? Si usted no le pregunta, él no le va a decir. Si usted le pregunta, entonces él le va a decir, vi una visión, vi una señal, oí una voz que me dijo, y seguramente fue de Dios, porque de otra manera no hubiera sucedido. O esto solamente sucedió para poderlo engañar a usted y que usted me crea todo lo que yo diga. No, eso no. Eso no se busca. El que sirve a Dios no busca su propio beneficio. Escuchen eso. El que busca a Dios, el que sigue a Dios, no busca su propio beneficio. Por eso cuando el Señor Jesús les dijo, vayan de dos en dos, y no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada. Váyanse tranquilos con lo que tienen, ni lleven doble calzado, ni doble vestidura, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el obrero digno es de su salario. Él no estaba diciendo pídanles a la gente. No dijo eso. Uno no tiene que pedir. Si Dios pone en el corazón de las personas el dar, entonces es de Dios que viene el pago, y ese pago libera a Dios de debernos cualquier cosa. Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Este estudio va a estar largo porque lo moché y no sé de cuántos minutos vaya a estar. Dios los bendiga. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad, ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.